Buenas tardes. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. Bueno, una rueda de prensa un poco inusual porque nosotros solemos hacer una rueda de prensa al mes y bueno, pues la hicimos recientemente. Pero sí que era importante que hiciéramos esta rueda de prensa, esta convocatoria hoy y bueno, no es una rueda de prensa relacionada con la visita de la ministra a presentar su plan cutre, ni mucho menos. Ya hemos hablado de ese tema y de cómo todo ese dispendio de euros que se supone que van a invertir en los próximos 4 años en Ceuta, pues los ceutíes no van a ver ni un solo duro. El motivo creo que es más importante incluso que esa visita para la presentación de ese plan cutre de la ministra, y creo que es un asunto de relevancia por lo que afecta a nuestros más jóvenes, por lo que afecta a la educación y el intento por parte de la Consejería de Educación y Cultura, por parte de la Dirección Provincial, por parte del Partido Popular y el Partido Socialista, por adoctrinar a nuestros más jóvenes, a nuestros niños en el ámbito educativo, y no ya solo con una finalidad de índole adoctrinante pues, en el ámbito moral o en el ámbito de todo este asunto de la ideología de género, sino ya directamente vinculado al aspecto político, a un adoctrinamiento político, además directamente dirigido contra el proyecto, la ideología política de un partido político. Creemos que es verdaderamente grave esta cuestión y entendíamos que requería de esta rueda de prensa para detallar en qué consiste este contenido, y si bien es cierto que mañana lo vamos a sacar también y lo vamos a exponer en el pleno de sesión de control al Gobierno en la Asamblea, bueno, no esperamos ningún tipo de respuesta por parte del consejero responsable, en este caso Carlos Rontomé, y lo que sí esperamos es todo tipo de intentos de desviar la atención, de no dar ninguna respuesta convincente a las preguntas que realice nuestro portavoz, y por lo tanto que los ceutíes no se enteren de lo que realmente están haciendo con nuestros más jóvenes en el colegio. Y dicho esto, doy paso a nuestro portavoz en el grupo parlamentario en la Asamblea, Carlos Verdejo, que va a hacer una exposición de este verdadero atraco ideológico a nuestros más jóvenes en nuestros centros educativos. Vale. Gracias por venir. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Sergio, vamos a contar lo que es un escándalo. Es un escándalo permitido por el consejero de Educación, Carlos Rontomé, probablemente fomentado, siguiendo órdenes de Juan Vivas, evidentemente. Y es un escándalo que comienza el día 5 de octubre de este mes, hace apenas 3 semanas, cuando el grupo Vox solicita una información a la Consejería de Educación por los cauces reglamentarios acerca de varias actividades reflejadas en la guía Ceuta te enseña. Esta guía de aquí. Esta guía de aquí tiene una serie de actividades que cualquier profesor de cualquier centro escolar puede solicitar para llevar a sus alumnos y que aprendan sobre la arquitectura de la ciudad, la riqueza de la ciudad histórica, pero ahora también para adoctrinar políticamente en contra de Vox. Y esto es obra de Carlos Rontomé. Por lo tanto, son hechos gravísimos, ya que hablamos de unas víctimas que son escolares, unas víctimas que son menores y unos menores que son la parte de la sociedad más vulnerable a la manipulación y al lavado de cerebro que, insistimos, está instigando el consejero Carlos Rontomé. Mañana presentamos una interpelación al respecto de la guía educativa, una interpelación general sobre varias actividades que están en el punto de mira por ese adoctrinamiento que se propone desde la dirección de Rontomé. Pero claro, tenemos que contarlo hoy. Tenemos que contarlo hoy, como bien ha dicho Sergio, el presidente. En primer lugar, Carlos Rontomé no responde normalmente a las preguntas de Vox en los plenos.
cobardea al más puro estilo socialista, no suele prácticamente ni siquiera usar los primeros turnos de su palabra, es uno de los consejeros que cuenta más mentiras en las sesiones plenarias y, en segundo lugar, también porque Vox apenas tiene 10 minutos para hablar cuando el presidente, cuando así lo cree oportuno, el presidente Vivas tiene tiempo ilimitado. Entonces, la interpelación será la de mañana, más general acerca de la guía educativa, pero hoy nos centramos en una actividad, en la actividad en cuestión, que está en el capítulo 14. El capítulo 14 de esta guía habla de educar en valores. Y en el capítulo 14.13 encontramos la actividad llamada Desactivando el racismo y la xenofobia, talleres de sensibilización contra el racismo y la xenofobia, destinada a niños de entre 10 y 16 años. Objetivo que se refleja en la guía sobre esta actividad. El objetivo de esta actividad, organizada por el CEPAIN, un macro chiringuito a nivel nacional de izquierda podemita, es sensibilizar en conceptos sobre el racismo y la xenofobia para grupos de gente joven. Sensibilizar en aspectos sobre el racismo a niños de entre 10 y 16 años y la xenofobia. ¿Están llamando racistas a los niños? ¿Están llamando racistas a las familias? Cuando se trata de inculcar valores, ¿es que no son suficientes los valores que se imparten desde una familia? ¿Están presuponiendo que no se educa lo suficientemente bien a los niños de Ceuta y hay que reeducarlos? Para eso está ahora el colegio y el instituto. ¿Hay que enseñarles a los niños que tienen actitudes racistas? ¿Hay que enseñarles a los niños que Ceuta es racista? Y en concreto que los gauris son racistas. Contenidos que tratan en la actividad con los niños. Se habla de xenofobia. Para la Fundación CEPAIN, que es la encargada, en colaboración con el señor Rontomé, de impartir este curso, y la señora Alba María Correguera, la responsable de esta actividad, y la beneficiaria, por lo tanto, de este chiringuito, para CEPAIN hay que entender que nosotros, Vox, somos xenófobos. Estamos hablando de que hay una organización que le está hablando de xenofobia y racismo a los niños y que para esa organización Vox es xenofobia. Por lo tanto, se está alentando directamente a la manipulación en contra de Vox a menores en un ámbito escolar y en horario escolar. Por lo tanto, va en contra de una corriente de pensamiento libre, legítima y mayoritaria en Ceuta. Hablan también de interculturalidad. Y es que nosotros, Vox, representamos a la mayoría de Ceuta. En las últimas elecciones generales fuimos el partido más votado con diferencia, incluso casi prácticamente doblando en votos al Partido Popular. Y nosotros no creemos en la interculturalidad. ¿Por qué tenemos que aguantar que a nuestros hijos se les hable de la riqueza y de los falsos beneficios de la interculturalidad? ¿Por qué el señor Rontomé tiene que instigar a nuestros niños a un pensamiento directamente en contra de un grupo político? Además, un grupo político que, recuerdo, Vox es el partido mayoritario en las últimas elecciones generales. También habla de identidad cultural, del respeto a esas comunidades de las que habla el señor Vivas para colectivizar a los grupos de la ciudad, en grupos a la ciudad, cuando lo que debería hacer es fomentar la identidad española y una idea de identidad única que nos una y nos agrupe a todos, que es la española. Hablan de por qué existe el racismo. Y en cuanto a la descripción de la actividad en sí, es decir, qué hace directamente el CEPAIN, qué hace la señora Alba María Corredera, con el permiso del señor Rontomé, con nuestros niños. Les da ejercicios en papel, hacen algún tipo de baile, hacen algún tipo de juego. En la guía y en el proyecto se limita a hablar de actividades, sin más, sin explicarlas. Es decir, una cuestión tan importante como los valores y la moralidad de los niños se encuadra en una actividad que no se explica, de la que se habla de los conceptos que he enumerado aquí,
pero no se dice exactamente qué se hace. Se habla de un PowerPoint, pero el PowerPoint, cuando el 5 de octubre, hace 3 semanas, Vox solicita toda la documentación y todo el material que se utiliza en esta actividad, se nos dice que no está ese material en la consejería. ¿Que no está o es el señor Rontomé el que no quiere que Vox tenga ese material? Y dice que no está. Porque se habla de un PowerPoint. ¿Por qué Vox no puede tener ese PowerPoint? ¿Nos vamos a encontrar cosas peores de las que nos hemos encontrado en esa actividad? Y además habla de que la actividad va enfocada, la actividad general, va enfocada a realizar contradiscursos ante discursos de odio. Precisamente, discursos de odio es un término que utiliza el Partido Socialista y el Partido Popular continuamente para calificar el discurso y el argumentario de Vox. Esto no es casualidad. Se está alentando a niños a hacer un contradiscurso contra Vox en una actividad escolar. La financiación de este chiringuito, también tenemos que comentarlo. El CEPAIN, pues recibe dinero del Ministerio de Asuntos Sociales y, sorpresa, Agenda 2030, pero es que también recibe dinero de la ciudad. Esta actividad en concreto recibe dinero del Ministerio y la misma organización recibe dinero para otros proyectos en la ciudad, marroquinizadores, de la Consejería de Asuntos Sociales de Dunia Mohamed. Por lo tanto, es un chiringuito arraigado a nivel nacional y a nivel ceutí. Y aunque sea una actividad propuesta y financiada por el Ministerio, tenemos que recordar que la guía Ceuta te enseña es competencia del gobierno local, del Partido Popular. Y que el Partido Popular y Carlos Rontomé pueden decir esto sí es bueno para nuestra ciudad, esto no es bueno para nuestros menores. Y Carlos Rontomé acepta absolutamente todas las propuestas que se mandan desde un ministerio controlado por un gobierno socialista y de Podemos, por un gobierno socialcomunista. Pero lo más grave de todo, y es lo que desencadena esta rueda de prensa para denunciar las directrices políticas de Carlos Rontomé, es que en esos talleres se da un material que se nos oculta, aparte de ese PowerPoint del que hemos hablado. Se nos oculta y si no se nos ha ocultado por parte del señor Rontomé es peor todavía. Porque si no se nos ha ocultado el material que vamos a enseñar a continuación, es que el señor Rontomé conoce ese material y no quiere que lo tengamos. Y si el señor Rontomé conoce ese material y lo permite, debería dimitir mañana mismo. No debería ni aparecer por el Pleno. A continuación vamos a mostrar el material que se da a los niños que acuden a esta actividad. Materiales que, por otro lado, tenemos gracias a un niño valiente que tuvo criterio propio, que no se tragó todas las afirmaciones que le dieron en esa actividad y que decidió poner un grito al cielo para que esto se supiera. Porque si es por Rontomé, esto no se sabe. Si es por los dirigentes políticos relativos a educación en esta casa, esto no se sabe. Esto ha tenido que salir por un niño que ha dicho no quiero que me manipulen, no quiero aguantar que se me estén entregando este tipo de cosas, en contra de mi forma de pensamiento. En primer lugar, y empiezan de menos a más. Y esto es material que tenemos, que habrá material que no tenemos. En la actividad se presenta el siguiente titular. El nuevo currículum educativo enseñará a los niños a identificar fake news sobre el Islam. Esto es un titular de un periódico que se enseña en la actividad. Además del titular, aparece esta enseñanza sobre noticias falsas por contraste no figura en los currículos de la religión católica. Y tras leer este titular, se plantea al niño que elija entre 3 respuestas. La primera, que no hay fake news sobre la religión católica,
La segunda, que no se trata igual a la religión católica que al Islam. Y la tercera, que hay muchas noticias falsas sobre el Islam. Es decir, el titular del periódico compara lo que es una realidad. Que en el currículum educativo se perseguirán los fake news en contra del Islam, pero no los fake news en contra de la religión católica. Y se instiga a que ese titular es negativo, que no cuenta una realidad, que se está instigando contra el Islam, cuando lo que se cuenta es una realidad, que en el currículum no viene reflejado. Y esta es la prueba más light de todas. Porque posteriormente encontramos otro titular que dice: invasión de ilegales en Ceuta. Este titular es del periódico del Norte de Castilla. Y la pregunta que se plantea en esta actividad es: ¿por qué la palabra ilegal no está bien usada? ¿Por qué tenemos que aguantar que el CEPAIN diga que ilegal no está bien usado? ¿Cómo llamamos a un inmigrante que entra saltándose la ley a nuestro país? ¿Cómo llamamos a un inmigrante que entre legalmente a España si no es ilegal? ¿Por qué ahora tiene que venir el CEPAIN de la mano de Rontomé para decirle a nuestros niños que no está bien usado llamar ilegal a una persona? Esto es adoctrinamiento puro y duro. Y en último lugar, se habla también de la invasión del 17 de mayo, que ellos no lo califican de invasión, ellos lo calificarán como episodio, como viene haciendo los miembros del Gobierno en las últimas sesiones plenarias, y presentan el siguiente titular, que dice: llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en imágenes, y sugieren la siguiente pregunta: ¿qué piensas cuando lees el ejército tiene tanques en la playa para contener la entrada de inmigrantes? En lo que se evidencia, de nuevo, con un adoctrinamiento ya no solo en valores ideológicos, sino político. Se están hablando de cuestiones puramente políticas, con una valoración puramente política, y se le está diciendo a los niños incluso cómo tienen que hablar, qué términos utilizar, que no se puede llamar ilegal a un inmigrante ilegal. Y se les da prensa, y se les da titulares. Y se les está diciendo que hay titulares malos, titulares buenos, periódicos malos, periódicos buenos. Y para eso estamos nosotros, en la asamblea, en las ruedas de prensa. Para Carlos Rontomé todos los periódicos serán buenos porque lo financia. Pero en horario escolar, en una actividad escolar, saquen sus manos de los niños, que piensen libremente, respeten los pensamientos y la ideología y la forma de educar de la familia, y no se metan en ella. Por lo tanto, esto era algo que había que denunciar, que el señor Rontomé está manipulando a los menores, además en conceptos que son propios de la izquierda más extrema, en legitimar la inmigración ilegal, en cambiar el lenguaje para edulcorar toda esa inmigración de la que vive el Partido Popular, y que le sirve para que millones y millones todos los años lleguen a Ceuta desde Madrid, pero lleguen a Ceuta desde Madrid para que ellos la repartan, para que Carlos Rontomé, para que Juan Viva, para que Kisi Chandiramani repartan entre sus chiringuitos y coloquen a la gente que quieren colocar, porque son votos que se compran de cara a las elecciones. Eso pasa con muchas asociaciones, con muchas entidades de esta ciudad, pero insistimos, lo grave en esta ocasión es que se está manipulando a niños en una actividad de la guía Ceuta te enseña, y se les está diciendo cómo deben pensar políticamente, cómo deben hablar, y se les está poniendo de manifiesto en contra de una corriente de pensamiento y en contra de Vox. Por lo tanto, queda la denuncia hecha, y aunque nos gustaría la dimisión del consejero Rontomé si tuviera un mínimo de dignidad, esperemos que mañana en el Pleno al menos se le caiga la cara de vergüenza. Sí,
Bueno, pues queríamos hacer la exposición que ha hecho el portavoz en el grupo parlamentario. Entendemos que era un hecho grave, como digo, por lo que corresponde a la intromisión en la forma del desarrollo y la evolución educativa de nuestros menores. Pero esto, cuando me llegó esta información, la verdad es que me causó hondo estupor y me preocupó porque rápidamente recordé, yo que soy de historia, recordé cómo los nazis y los stalinistas adoctrinaban a los jóvenes en las escuelas precisamente para afear conductas que después pudieran denunciar del ámbito familiar. Hacerles ver a los menores que ciertas conductas y comportamientos o pensamientos en el ámbito de la familia eran negativos y, por lo tanto, denunciables, con lo que un menor adoctrinado o manipulado de esta manera pues se puede convertir, como pasaba en la Alemania nazi o en la Unión Soviética, en el principal elemento que acabara generando problemas en el ámbito familiar, señalando a familiares por una forma de manifestarse en casa, por tener un pensamiento político o por pensar de una forma diferente a lo que hoy se entiende como políticamente correcto. Esta forma de adoctrinar y manipular a nuestros menores es verdaderamente la forma de actuar de una dictadura al más puro estilo de la Alemania nazi o de la Unión Soviética. Es algo especialmente grave que los padres, animamos a los padres que cualquier tipo de ayuda que necesiten para denunciar si esta actividad se viene desarrollando en el centro educativo de sus hijos, pues estamos a su total disposición, pero sobre todo que se informen y que pues hagan conocer, en este caso, al centro educativo que no están conformes, como muchos padres nos han transmitido también, con este tipo de actuaciones de manipulación directa e ideológica contra nuestros más jóvenes. Bueno, pues con esto terminamos nuestra rueda de prensa. Creo que ha quedado clara la exposición. Mañana ampliaremos con carácter general este asunto y otras cuestiones que también son necesarias de exponer y quedamos a disposición de vuestras preguntas. Buenas tardes. Me gustaría hacer dos preguntas. La primera es si esta actividad es nueva de este año de la Guía Ceuta te enseña, porque hay algunas que se han repetido los años anteriores. Y la segunda es si tienen conocimiento de que en esas charlas se ha pues CEPAIN se ha referido específicamente a Vox, es decir, si se ha hecho referencia en algún momento al partido o incluso relacionando la ideología con el partido directamente. Gracias. La actividad sí es nueva de este año. Es una actividad nueva, por lo tanto es una actividad responsabilidad directamente de Carlos Rontomé. Hay un número importante de actividades, de hecho la mayoría son heredadas ya incluso de la etapa de Mabel Deu, cuando nace la Ceuta Guía te enseña, pero esta no. Esta se propone este año y es Carlos Rontomé quien decide oportuno incluirla dentro de la Guía Ceuta te enseña. Perdón. Respecto a si se refieren directamente a Vox, se refieren al discurso de Vox de forma muy clara. Se refieren a conceptos que aparecen a escena social pública, que aparecen en debate público gracias a Vox. Por lo tanto, incluso si un niño es capaz de darse cuenta, pues imagínense si los adultos no son conscientes de que se está atacando directamente a un partido político de forma incluso premeditada. Esto no es fruto de la casualidad, es una acción, una actividad en la que se dirige a niños de forma premeditada contra un partido político que representa una amenaza para el gobierno local. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y nada, nos vemos en la próxima rueda. Gracias. Gracias.